Lo primero que Dios creó fueron los ángeles y se los he mostrado. Y esto es tan importante que quiero repetirlo nuevamente. Quiero repetir esto, como habría dicho Franklin de Roosevelt, una y otra vez, porque quiero que realmente lo entiendan. Lo único que Dios Todopoderoso no puede crear directamente y por decreto es un carácter espiritual y santo perfecto. Eso es algo que hay que desarrollar. Por eso estamos en la tierra. Pero primero Dios y la palabra crearon a los ángeles. Luego crearon el universo físico que se describe en Génesis 1, versículo 1, el primer versículo de toda la Biblia. Y en ese momento, sin embargo, como leerás en el capítulo 38 de Job 38:7, los ángeles ya estaban aquí y gritaban de alegría por la creación de esta tierra, porque iba a ser su hogar, su habitación. Antes de Adán, antes de que apareciera el primer ser humano en esta tierra, creado repentinamente como un hombre completo y maduro, y no surgido por un proceso de evolución, hubo ángeles que habitaron esta tierra. Les leo en 2 de Pedro de cómo pecaron los ángeles. En otras palabras, se rebelaron contra la ley de Dios. Dios puso su gobierno sobre ellos. Ahora, el gobierno de Dios gobernó toda la tierra en ese momento. Y Dios puso a un superarcángel para gobernar. Su nombre era Lucifer. Lucifer fue la más alta creación de ángel que Dios mismo pudo crear. Era un superarcángel. Sin embargo, Dios solo podría instruirlo en el camino correcto. Pero tenía que dejarle la elección a él, porque de lo contrario no podría haber carácter. Y Lucifer escogió el camino equivocado y condujo a sus ángeles a una rebelión. Y el gobierno de Dios fue quitado de esta tierra, y esto dejó solo a Dios, que tenía el tipo de carácter que no cometería pecado. Y porque no lo haría, no podía seguir el camino equivocado. Ahora bien, el pecado es la transgresión de esa ley que es la base de ese gobierno de Dios. Y es una forma de vida. Es el camino del amor, de la preocupación por querer ayudar a los demás, el camino de la cooperación, el camino de dar, el camino de cooperar en vez de recibir. Ahora bien, este Lucifer se volvió hacia el camino que ahora llamamos naturaleza humana, y salió de él, y no de Dios, y es el camino de la vanidad que exalta a uno mismo y degrada a los demás, para tratar de elevarse por encima de los demás. Recuerdo muy bien una película, creo que llegó muy poco después de la Segunda Guerra Mundial, y era una foto de Hitler y Mussolini. ¿Quién tomó esas partes? Creo que Charles Chaplin hizo el papel de Hitler, y Oaki, ¿cómo se llamaba?, tomó el papel de Mussolini. Y de todos modos, aquí estaban Hitler y Mussolini, y uno de ellos estaba visitando al otro. No sé si estaban en Berlín o en Roma, pero de todos modos tenían la barbería privada del Führer o del líder italiano. Y tiene una peluquería de 2 sillas. Eso me recuerda realmente a la del Ambassador College en Pasadena. La peluquería de hombres es una tienda de 2 sillas y la he usado muchas veces. Bueno, de todos modos, en esta cosa, Mussolini bajó la palanca y la levantó para levantarlo aproximadamente media pulgada más. Hitler lo vio y lo tomó y lo levantó 2 veces para hacerlo un poco más alto que Mussolini. Luego Mussolini se elevó un poco más, y luego Hitler un poco más alto, y luego continuaron hasta que ambos tocaron el techo. Ahora, eso fue ridículo, pero te muestra esa pequeña peculiaridad de la naturaleza humana que de todos modos quieren hacerse un poco más alto que los demás. Y eso, como digo, no tengo tiempo de explicar mucho de eso en este programa,
Pero eso es realmente ha venido de Satanás, a quien en la Biblia se le llama el príncipe de la potestad del aire. Ahora pasamos por el aire, y sé que probablemente cada uno de ustedes en este país tiene 1 o 2 televisores en casa, y sintonizan, y ahí viene la imagen y el sonido y las voces, la música, lo que sea, y solo viene por el aire. Puede tener una antena interior justo encima de su equipo, puede tener una en el techo, pero déjeme decirle, en esta sala en la que estamos ahora hay muchas voces. Solo tus oídos no pueden captarlas, porque no están sintonizadas en la longitud de onda correcta. Y no los escuchas, pero traes aparatos de radio aquí y los sintonizas en varias estaciones de radio diferentes, y los pones en la longitud de onda correcta y puedes aumentar el sonido, y encontrarás que tienen gran conglomeración de cantos, de hablas y de toda clase de ruido. Está en el aire, pero no lo estamos escuchando. Ahora, es maravilloso las cosas que podemos enviar por el aire hoy. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en eso? Hemos llegado al momento, la mayoría de los inventos y las cosas que tenemos han llegado durante mi vida. Te digo, cuando yo era un niño pequeño todavía estábamos en los días de caballos y carruajes. Acabábamos de deshacernos de los tranvías tirados por caballos y teníamos los primeros tranvías pequeños, lo que llamábamos pequeños chiflados, en Des Moines, Iowa, donde nací y me crié. Y recuerdo cuando llegaron los primeros automóviles, los llamábamos carruajes sin caballos, y eso era todo un espectáculo, y si un automóvil pasaba por delante de la casa, todo el mundo corría hacia la ventana para verlo. Ahora a menudo los llamábamos carruajes sin caballos, porque algunos de ellos simplemente tomaban carruajes y les ponían un motor, y ponían un palo para girar uno. No era una rueda para dirigirlo, sino un palo que giraba en una dirección o el otro. Y supongo que la mayoría de ustedes no tienen la edad suficiente para recordar haber visto uno de esos. Pero los llamaban carruajes sin caballos porque acababan de tomar un carruaje normal y ponerle un motor y estaba funcionando. Bueno, un día cuando tenía 11 años recuerdo que mi padre dijo: «Oigan, todos vengan rápido. Aquí pasa un carruaje sin caballos». Y toda la familia llegó corriendo a la ventana delantera y efectivamente había un carruaje sin caballos. Era un carruaje tirado por una mula, y mi padre se reía mucho. ¿En qué se diferencia la mente humana del cerebro animal? Un animal simplemente mira con ojos apagados y no está pensando porque no tiene la capacidad de pensar, pero tiene un cerebro exactamente igual al cerebro humano. Ahora, han desarmado los cerebros de las ballenas, de los elefantes. Todos son un poco más grandes que los cerebros humanos, y luego de un chimpancé, que es un poco más pequeño, pero todos son exactamente iguales. Y el cerebro humano probablemente no sea ni siquiera un 5% superior, físicamente, y en el cerebro físico mismo. Entonces, ¿por qué tenemos la capacidad de pensar y de pensar creativamente, de razonar y de tomar decisiones? Te diré por qué. Primero, es porque Dios sabía que quería desarrollar el carácter dentro de nosotros. Y para hacer eso, puso un espíritu dentro de cada ser humano. Ahora bien, ese espíritu no es una persona, no es un alma inmortal, es simplemente esencia espiritual, como un puñado de aire. ¿Recuerdas que Salomón había probado todos los placeres del mundo? Había construido grandes proyectos para su nación y quería ver cómo era la vida, y finalmente terminó diciendo que todo era vanidad. Dijo que era como agarrar un puñado de aire. ¿Y qué tienes? Nada. Y es hora de que muchos aprendan esa lección. Salomón lo aprendió hace mucho, mucho tiempo. Pero el espíritu en cada uno de nosotros es como mucho aire. No es una persona. No puede pensar, no puede ver, no puede oír. Su cerebro físico ve a través del ojo. Su cerebro físico escucha a través del oído físico. Y es su cerebro físico el que piensa. Pero el espíritu en cada uno de nosotros transmite el poder del intelecto a ese cerebro físico. Ahora bien, ¿de dónde vino Satanás? Se decía que este Lucifer, que fue establecido como un superarcángel sobre los ángeles de esta tierra antes de que el hombre fuera puesto aquí, y leí esa escritura en el primero de la presente serie de programas, era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado.
Él no nació, era un ser especialmente creado y era perfecto en sus caminos tal como Dios lo creó. Pero dice, hasta que se halló en él iniquidad. Ahora Dios les había dicho a los ángeles el camino correcto. Empezó este Lucifer en el camino correcto, pero él se volvió y todos sus ángeles convirtió a sus ángeles en rebelión contra Dios en lugar de ir por el camino de Dios. En otras palabras, la gran ley de Dios, el fundamento de su gobierno, era el camino del amor, el camino del dar, el camino de la cooperación, el alejamiento de uno mismo, el camino no entrante sino saliente, y el camino de la ayuda, de la preocupación por el bienestar de los demás y no solo por uno mismo, el camino de la humildad en lugar de la vanidad. Dios tenía un gran trabajo que quería que esos ángeles hicieran, pero ellos como que reprobaron el examen y se descalificaron a sí mismos para seguir adelante. El trabajo que tenía es un trabajo que ahora es el potencial de los seres humanos, y el gran potencial que está delante de nosotros ahora, y es que debemos ir a los planetas de todo este vasto universo y completar su creación, y volver de la decadencia que ha venido como resultado del pecado de esos ángeles y de los pecados de los hombres, y convertirlos en producción y en belleza, y convertir la oscuridad y la fealdad en belleza. Dios es el autor de la belleza. Satanás es el autor de la fealdad. Ahora, este Lucifer era el superarcángel. Dios cambió su nombre a Satanás el diablo. Satanás significa Lucifer. Déjame decirte primero lo que significaba su nombre Lucifer, querubín o estrella brillante del alba. Significaba que era un portador de luz y verdad. Pero Satanás es todo lo contrario. Es un rival, un adversario o un enemigo, y ese es el significado de la palabra Satanás, el diablo. Ahora bien, este Lucifer se convirtió en Satanás. Es un ser inmortal y sus ángeles se convirtieron en demonios y se meten en las personas. Eché a algunos de ellos fuera de las personas cuando estaban adentro, y liberé a esas personas de esa cosa, porque un demonio puede entrar en las personas y tomar el control de sus mentes. Ahora no te alarmes, porque un demonio no puede entrar en ti a menos que pierdas completamente la cabeza en un ataque de ira, hasta que hayas perdido todo el control de ti mismo. Y, o bien estés buscando un espíritu como algunas personas que en lugar de buscar el Espíritu Santo de Dios solo quieren buscar, como lo llaman, el espíritu. Y ellos agonizan y todo y dejan que cualquier espíritu viejo entre en ellos. Y eso es lo que hace. Los demonios finalmente pueden. Ahora bien, no conozco otra forma en que un demonio puede entrar en ti, así que no debes preocuparte, porque si no haces una de esas cosas, ningún demonio puede entrar en ti. Pero los demonios se meten en las personas. Ahora en el capítulo 6 de Génesis 6:5, Dios vio que, y esto es como 1900 años después, casi 2000, Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal. Ahora Dios llamó a Noé. Noé no estaba buscando a Dios, pero Noé era un hombre que quería ser justo. Él fue el único hombre que fue puro en sus generaciones por nacimiento. Así que Dios ahora lo llamó fuera del mundo y le dice, Noé, tengo un trabajo para ti. Quiero que construyas un gran barco. Y en la Biblia se llama arca. Y él dijo, voy a traer un diluvio a esta tierra, y este barco te salvará a ti y a toda tu familia. Gracias a ti tu familia se salvará de él. De lo contrario, ninguna carne se salvaría con vida, incluso entonces. Noé obedeció a Dios y construyó el barco. Debe haberlo hecho bueno. Me imagino que la gente a su alrededor debe haberse burlado y burlado de él, y ridiculizado. Vaya, mire el gran tonto loco, construyendo un barco aquí en tierra firme. Aquí no hay océano, no hay agua. ¿Dónde está? ¿Cómo va a llegar esto al agua? Bueno, el agua vino y los ahogó. Ahora, el siguiente caso que tenemos de donde Dios intervino en el mundo para llamar a algunos del mundo de Satanás está en el capítulo 12 del libro de Génesis, Génesis 12:1. Ahora el Eterno le había dicho a Abraham, o Abraham si prefieres llamarlo así, vete de tu tierra. Él estaba viviendo en el país de todas las luces brillantes de ese día, la alegría y los placeres de Babilonia. Y Dios dice,
sal de aquí y sal. Y realmente los discípulos de hoy son los que salen de este mundo. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora no había nada de esa clase de placeres en esta tierra donde él iba a ir. Bueno, simplemente dice, y Abraham fue, sin argumento. En tantos casos, cuando Dios tenía algo para que un hombre hiciera, él quería discutir y no lo hacía, pero Abraham no lo hizo. Se trata del único caso, supongo en la Biblia como ese, en el que accedió a hacer lo que Dios le había llamado a hacer en ese momento, sin objeciones sobre ello de una forma u otra. En consecuencia, ese fue el primer ejemplo que tenemos de Dios llamando a alguien fuera del mundo con una misión que cumplir. Ahora, a continuación, llegamos al caso de Moisés, que es como 430 años después de Abraham, en el capítulo 3 de Éxodo. Moisés cuidaba el rebaño de Jetro, su padre, su suegro. Se había casado con una de las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián, Éxodo 3:1. Así que iba andando y se dirigía a Horeb, y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego en medio de una zarza. Aquí había un pequeño arbusto ardiendo y ardiendo. Bueno, ahora él lo vio bastante lejos, y antes de llegar allí, y luego caminó y pasó por delante de él, y caminó una cierta distancia y miró hacia atrás, y el pequeño arbusto todavía estaba ardiendo. Bueno, él dijo, ¿por qué no se quemó? Él dijo, un arbusto como ese no podía haber ardido tanto tiempo. Entonces se volvió para ver por qué ardía la zarza, y Dios le habló. Bueno, Dios dijo, quítate el calzado de los pies, porque la tierra donde estás es tierra santa. Ahora bien, aquí está el punto que quiero superar. Dios estaba llamando a Moisés para una gran comisión que tenía para que Moisés la realizara. Y de inmediato Moisés dijo, bueno, pero Señor, no puedo hacerlo. Verá, tengo un impedimento del habla, tartamudeo. Dios dijo, yo sé eso, y he provisto para eso. He provisto que tu hermano te acompañe y él será tu vocero, y él hablará por ti. Éxodo 4:16. Ahora puedes tartamudear hasta que él entienda, y entonces él hablará a la gente por ti. Había 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, si agrega otras 600,000 mujeres, son 1,200,000. Ahora, sumando los niños, y no había menos de 3 o 4 millones de esos israelitas. Ahora, eso es mucha gente, y Moisés los sacó. Por supuesto, Dios hizo milagros en el Mar Rojo y todo eso, pero Dios los sacó. Y finalmente llegaron al monte Sinaí. Allí Dios mismo les dio los 10 mandamientos. Y todos escucharon la voz de Dios. No recibieron los 10 mandamientos de Moisés. El pueblo recibió los 10 mandamientos directamente de Dios. Moisés estaba parado allí con ellos en ese momento. Sin embargo, Dios a través de Moisés hizo una propuesta. Él dijo, quiero que seas mi pueblo, mi nación especial. Os diré lo que haré. Si obedecéis mi palabra, si obedecéis mis leyes, os haré la nación más grande de la tierra. Serás el más rico. Yo os daré paz en la tierra. Y si los enemigos vienen contra vosotros, 5 de vosotros perseguiréis a 100, y 100 de vosotros perseguiréis a 1,000. Venceréis a cualquier otra nación si tratan de venir contra vosotros. Pero tendrás paz y tendrás cosechas todo el año. Te convertirás en la nación más rica de la tierra. Tendrás las mayores bendiciones de cualquier nación. Levítico 26, del 6 al 8. Pero escuchen, hermanos, escuchen. Dios no les prometió la salvación espiritual en absoluto. Eso fue solo para Moisés, luego para los varios profetas. Bueno, ahora quiero que se den cuenta que el resto del mundo todo este tiempo no sabía nada de Dios. Salieron y formaron sus propios gobiernos, y sus gobiernos que entraron en guerras uno contra el otro, porque no estaban tratando de dar, no estaban tratando de cooperar y ayudar, estaban tratando de obtener de la nación. Se estaban metiendo en peleas y disputas e invadían para quitarse el uno al otro. Dios quería que Jonás fuera y advirtiera a Nínive de la destrucción que les iba a enviar, pero si prestaban atención a la advertencia no vendría. Pero Jonás trató de huir, no quería hacerlo. Note que usualmente los hombres que Dios llama no quieren hacerlo.
Quieren huir hacia el otro lado, y este Jonás trató de huir en un barco. Y se subió a un barco y Dios lo hizo tirar por la borda y Dios había preparado un gran pez para tragárselo. La Biblia no dice una ballena, pero Dios preparó un gran pez. Probablemente nunca había habido un pez como ese antes o después. De todo modo se lo tragó y fue como estar en el vientre de la tumba. Y de todos modos finalmente Jonás estuvo allí, de acuerdo en que haría lo que Dios dijo. Y así fue. Fue un tipo de la resurrección de Cristo después de 3 días y 3 noches. Y fue vomitado y luego fue y entregó esa advertencia y la ciudad de Nínive se salvó. Ahora después de Jonás y también después de Moisés llegamos al tiempo en que los hijos de Israel fueron gobernados a través de los profetas que Dios había llamado. Luego vino Josué y después de eso estaban los diferentes supuestos jueces o héroes, o los que Dios llamó para liberar a Israel en diferentes momentos. Y luego llegamos a Elí el profeta y Samuel se crió debajo de él. Y Dios rechazó a Elí porque permitió que sus hijos fueran en contra de Dios y no los corrigió. Ahora llegamos al tiempo de Samuel. Samuel tenía el espíritu de Dios. Sin embargo, Samuel era el que Dios estaba usando para gobernar a este pueblo que había llamado a salir del mundo y separarlo del mundo. Ahora llegamos al capítulo 8 de Samuel y comenzando con el versículo 4, tenemos: Entonces los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Samuel a Ramá y le dijeron: He aquí tú eres viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora haznos un rey para juzgarnos como todos los de las naciones. En otras palabras, querían volverse más seculares, querían alejarse de los caminos de Dios y querían ser como el mundo exterior de Satanás, y la gente siempre es así, y se está volviendo así hoy. Pero la cosa desagradó a Samuel, y se dirigió a Dios. Y el Eterno le dijo a Samuel: Bueno, escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado, sino me han desechado a mí, Dios, para que yo sea su Dios, y no reine sobre ellos. El pueblo no quería que Dios los gobernara. Ahora sus antepasados en los días de Moisés habían acordado obedecer a Dios. Ahora ha sido así todo el tiempo. Nos acercamos a algunos de los profetas incluso. Estaba Isaías y dijo: Oh Señor, no puedo hacer lo que quieres que haga, porque soy un hombre inmundo de labios. Dios hizo traer el carbón del altar con un par de tenazas para limpiar sus labios, y Dios dice: Ahora, ¿a quién voy a enviar? Y finalmente Isaías dijo: Pues bien, envíame, aquí estoy. Dios le habló a Jeremías y le dijo: Te estoy llamando y te estoy dando un llamado especial y quiero que vayas ante reyes y pueblos. Y él dijo: Oh, pero Señor, no puedo hacerlo, solo soy un joven, y no tengo la edad suficiente y no puedo hacerlo. Tendría miedo de sus rostros severos. Y Dios dice: No temáis sus rostros, yo estaré contigo y harás lo que te diga. Y él hizo. Ahora, ha sido así todo el tiempo. Ahora les voy a dejar con eso. Pero les he mostrado que aquellos a los que Dios llama que quiere, trataron de escapar y huir como Jonás. No querían aceptarlo. Yo no lo hice. Les diré, después de que me convertí, tomé cerca de 2 años y medio a 3 años de otras personas, varias de ellas suplicándome para predicar. Y no lo haría durante 2 años y medio o 3, antes de que finalmente encontrara algo que sabía que la gente debería escuchar. Y quería tanto que lo escucharan, que finalmente cedí por primera vez. Yo había hablado por ellos y mi esposa en ese momento no lo llamó un verdadero sermón, pero yo tenía algo que decir. Diré eso, tenía algo que decir. Y pensaron que habían escuchado un buen sermón a pesar de que la entrega no fue. Bueno, me despido ahora. Este es Herbert W. Armstrong despidiéndose hasta la próxima vez.